Muy buenas, hoy voy a explicarles sobre lo aprendido en análisis de gráficos con el dataset de Marvel y DC Comics. El dataset está conformado por casi 7000 datos en el tema de DC y en el tema de Marvel con un poco más de variedad. Como pueden ver hay datos nulos, hay datos que son minoría y vamos a ver cómo podemos aprovechar para hacer buenos gráficos en ello. Este ejemplo de dataset está tomado del curso de Kaggle de Data Visualization, con el objetivo de poder entender qué significa cada gráfico y cómo realizarlos. Así que en mi objetivo en este caso voy a tratar de graficar todos los tipos de gráfico que pueden realizarse para el análisis de datos. Así que lo que primero que voy a hacer es justamente importarte las librerías que voy a utilizar. Es el NumPy, el Pandas, el CSVOR y el Matplotlib. Luego voy a hacer lectura de los dos datasets, tanto del DC como de Marvel, para luego ver qué tipo de datos es lo que me traen y con qué tipos de datos me voy a encontrar, ¿no? Que es el nombre de los superhéroes, su URL en este caso en el Wikidata, su identidad si está secreta o pública, su alineamiento, si es bueno, malo, neutral, la variedad de ojos que tienen esos personajes, el color de cabello que pueden tener, el tipo del sexo, el GSM que no logré entender bien para qué sirve, pero la mayoría de sus datos lo trae nulo. Para saber también si el personaje está vivo o muerto, cuántas veces ha aparecido este personaje y cuál fue su primera vez que apareció en los cómics y el año de su publicación, obviamente. Así que luego voy a ver el tema de cuántos datos trae y obviamente el de Marvel trae más datos. Después voy a extraer justamente para saber cuántos nulos hay en cada uno. En este caso en tema de porcentaje. Así que por eso le pido aparte el promedio, un round y por 100. Cuestión de que tenga su porcentaje de cada uno donde, como mencioné, el GCM es donde me trae casi todos los datos nulos, mientras que los otros, pues, no varían un poco. Luego lo que hago es ver la variedad de datos que hay de cada uno. Obviamente los names van a ser únicos. Las wikis tendrían que ser únicas ya que su URL es superhéroe. Luego la identidad secreta vemos que hay tres tipos de datos. En alineamiento también hay cuatro tipos de datos. En el tipo de ojos hay una gran variedad. Y en tipo de cabello de igual forma. Y luego el sexo del personaje hay una predominancia mayor de varones. Y de personajes vivos y muertos, obviamente hay más vivos que muertos. Y en el tema de aparición y primera aparición tampoco lo hacer mucho análisis, ya que son datos que por lo menos por ahora no veo que tengan alguna utilidad más que saber cuántos han publicado en cada año. Bien, entonces empiezo a hacer lo que es la limpieza. Voy a eliminar las columnas de GCM por el detalle de que estas columnas tienen datos vacíos y tienen una casi en su totalidad. Luego voy a ver el tema de los valores de identidad incógnita. En este caso todos los valores nulos los estoy considerando ahí porque no se sabe a ciencia cierta si son secretos su identidad o son públicas. Y es una forma de reaprovechar los datos vacíos. Estos tipos de datos vacíos se llama, es una de las técnicas de data clean. Y de una forma similar voy a hacer con el alineamiento. En este caso voy a aprovechar los vacíos para llenarlos con alineamiento neutral. En ojos lo hago de igual manera, aunque al parecer no me va a servir de mucho porque luego me va a jugar en contra en los próximos gráficos que van a ver. Lo mismo hago con el cabello y también con el sexo, que en sexo sí tiene más sentido ya que podríamos clasificarlo de manera un poco simplista en varones, mujeres y otros subgéneros o variaciones de que se consideren las personas. Luego las apariencias, en el tema de las apariciones lo estoy llenando simplemente con... Y aquí lo que hago básicamente es eliminar las filas donde tienen los datos vacíos de primera aparición, vivos y años, ya que no veo una forma importante de aprovecharlo y además de que son datos minoritarios. ¿Eso qué quiere decir? Que en porcentaje de nulos, año, primera aparición y apariencia son insignificantes a la cantidad de datos que hay en total, que básicamente solamente quita el 5% del total de los datos, así que no considero que no afectaría mucho. Y por último ya hago el tema de los gráficos. Empiezo primero teniendo tres como referencia los datos y luego de esto empiezo a hacer los gráficos como tal. Voy a empezar con el tema de gráficos de tendencia, que estos gráficos me permite ver la evolución
de algunas variables en el transcurso del tiempo. En qué momentos tuvieron picos altos, donde obviamente ha sido más han tenido tendencia, y donde han tenido caídas o picos bajos, en donde ha bajado su popularidad. En este caso hago comparación de la cantidad de personajes femeninos y masculinos con una comparación en años. Bien, las conclusiones que saco es que más o menos de Marvel, de 1985 al 95, tuvo una acogida o un éxito, y mientras que en el DC tuvo una acogida de 1985 hasta el 1995, donde empezó a decaer. Y bueno, en el caso de Marvel, bueno, en el caso de DC tuvo otra popularidad cerca de los 2000, bueno, hasta los 2010. Y bueno, básicamente así se hacen los gráficos, se puede hacer con el tema de un grupo y luego dándole un título, o como lo tengo en unos grupos de más abajo, de distintas formas, de una forma un poco más estructurada, como este de acá, donde yo indico de frente sin hacer algún agrupamiento por el tema del tipo de datos que hay. En el segundo gráfico, bueno, esto es simplemente un ejemplo de que no todos los tipos de gráficos se adecúan. En este caso es una comparación del sexo con los ojos, y queda un gráfico raro, no acorde a lo que debería representar. Es cuestión de ir probando con otros gráficos para tener un mejor resultado, como lo voy a ver más abajo. Y por último, una comparación de los años con los alineamientos. Y acá veo que hay una coincidencia entre la popularidad de los cómics con justamente los villanos, tal vez los villanos o los superhéroes que son buenos. En el caso de DC salieron personajes más buenos y a su par villanos, mientras que en el de Marvel tuvo más salida villanos en la época donde tuvo mayor éxito. Luego lo que hago es gráficos de regresión lineal, y aquí se ve que no estos gráficos, esta data no sirve para temas de regresión lineal, porque si sirviera, la información se comportaría en forma de una línea. Y aquí vemos que todo se concentra en una esquina básicamente, mientras que en los otros son pequeños puntos dispersos por el gráfico. De la misma forma aplico para ambos, tanto para primero uso DC y luego uso Marvel. Y invierto la representación, ya no lo hago apariencia por año, sino años por apariencia. Y como ven, los datos igual se comportan de una manera no acorde a lo que es una regresión. Luego hago una pequeña muestra de mapas de calor, que también sirve para regresión, para ver qué tanto influye una variable en la otra. Y me refuerza la idea justamente de esto, que como no hace un gráfico adecuado, el mapa de calor también no representa de forma adecuada los datos por una regresión lineal, ya que me da valores negativos, quiere decir que están totalmente alejados la relación de años con la apariencia. Luego hago gráfico de barras, en donde lo que busco es justamente ver qué es más predominante en cada uno. En este caso, entre personajes varones, los ojos, bueno, y aquí es donde decía que me juega en contra, porque he puesto diferentes ojos, y como es lo que tiene mayor peso en el dataset, lo represento de una forma muy amplia, lo cual no me sirve porque necesitaba hacer comparación entre los otros. Y bueno, lo único que logro rescatar es que en los personajes varones tienen más cantidad de ojos azules, y los personajes mujeres de igual forma. Esto acorde a que los estadounidenses tienen preferencias de tipo de ojos, o bueno, están más representados de esa forma. Y en The Marvel de igual forma, que representa más los ojos azules. Y luego hago una representación de estos con el tema del cabello. Y aquí donde también me juega la pasada es justamente los cabellos diferentes. Pero el dato de cabello negro y marrón son también son los que más suelen usarse en los personajes. Luego hago un gráfico de los personajes, según su alineamiento, cuántos están vivos y están muertos. Y en ambos vemos que hay una cantidad un poco mayor de personajes muertos malos. Pero solamente es una diferencia ligera, no es de tanta amplitud. Después justamente hago la comparación entre género y alineamiento, y bueno, se ve que hay más personajes malos varones, hay más personajes buenos también varones, y entonces la representación es mayoritaria. Y es una representación bastante amplia, a diferencia de las personajes mujeres. Y obviamente aún mayor la diferencia con los personajes que tienen otro tipo se consideran otro tipo de género. En el caso de Marvel, funciona de igual manera.
aunque tiene un poquito más de representación los personajes que consideramos otros. Luego intenté hacer gráficos de distribución, que consisten en hacer histogramas, estos gráficos de acá que son de distribución, y obviamente la información por ser información con variables categóricas. Categóricas quiere decir que en su mayoría se representan por texto, y este texto representa una categoría. No es la información adecuada para realizar este tipo de análisis con gráficos. Por último, he dejado referencias por si alguien quiere indagar más o menos en qué gráficos yo me basé para realizar justamente estos análisis. Y eso es todo por el video. Simplemente quería hacer un repaso de los gráficos y mi aprendizaje con ello de estos. Eso sería todo por el día de hoy. Chau, chau.